Hola, buenos días, a todas las personas aquí presentes, a las personas que están en virtual. Me presento, yo soy Yuruen Lerma y junto con Fabiola Sevilla estamos coordinando esta segunda mesa de etnografías feministas y pedagogías alternativas en el marco del Simposio Internacional Emilia Beltrán Puga, que se está llevando a cabo aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 141 Guadalajara y el Colegio de Jalisco. Me da mucho gusto de saludarles, agradecer aquí a las autoridades, al maestro Juan Flores, director de la UPN, y a la doctora Bastida, subdirectora académica. Y pues el día de hoy los temas son fascinantes y además hemos conocido aquí a quienes están presentes, que creo que se va a armar un diálogo bien interesante. Vamos a estar hablando, bueno, las ponentes van a estar hablando de pedagogías feministas en educación básica, de conocimientos ancestrales en resistencias contemporáneas, un acercamiento a los saberes medicinales de las mujeres otomís del Estado de México, aprender juntas, construyendo diferentes formas educativas entre trabajadoras del hogar y sobre historiadoras ambientales en Latinoamérica entre la política normativa de la historia y la práctica de una nueva historia, aproximaciones de sus experiencias de una perspectiva de género. Entonces, bueno, pues sin más, voy a ir presentando, nada más para repetir, cada participación va a constar de 15 minutos. Bueno, primero leo sus semblanzas, le hacen su participación y al final para tener un buen tiempo de plática y conversación. Entonces, ¿algo más? ¿Todo bien? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con Jessica Ramos, que es psicóloga, egresada de la Universidad de Veracruz, veracruzana con maestría en educación, socióloga en formación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente cursa la especialidad de género y educación en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 92 Ajusco. Sus intereses académicos y personales están centrados en las mujeres, las niñas, la lectura y el feminismo. En sus tiempos libres, coordina un club de lectura exclusivo para mujeres donde leen solo autoras y su objetivo es seguir trabajando desde la colectividad para transformar las condiciones actuales de las situaciones de las niñas y mujeres en México y el mundo. Entonces, sin más, Jessica, te escuchamos y muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Bueno, mi nombre es Jessica Ramos Barojas y hoy vengo a compartirles el proyecto que me encuentro realizando, la especialización de género en educación. Y bueno, eh, en un aula de clases, una niña recibe menos atención de su profesora que su compañero varón. Aunque ella levante la mano, la retroalimentación que reciba de su profesora será distinta. Al abrir su libro de texto, apenas podrá ver algunas niñas y mujeres y usualmente cuando la profesora se dirige hacia el grupo, se dirigirá hacia los niños y ella por algún tipo de sentido común podrá sentirse incluida. Al salir al patio de juegos, ella va a observar que las amplias canchas están ocupadas generalmente por niños y ella se limitará a ocupar un espacio en los márgenes. Aunque también le guste correr y brincar, el uso de una falda se lo dificulta y puede que constantemente escuche comentarios como que tenga cuidado, que no juegue pesado, que se puede caer. En el fondo ella puede sentir cierta incomodidad, sin embargo el sistema
patriarcal se va a encargar de que ella perciba todo esto como algo normal. Esta escena cotidiana no está aislada, sino que está directamente vinculada con las estructuras sociales que el currículum escolar busca mantener y reproducir. La educación de las mujeres ha sido vista desde hace siglos como clave para la transformación social o para la conservación de las tradiciones, lo que ha llevado a distintas instituciones como el Estado o la Iglesia a disputarse la educación de las niñas desde hace siglos. Sin embargo, a pesar de este conflicto ideológico, político, por el poder y control sobre las niñas y mujeres, se ha mantenido un elemento en común, y es que la educación que reciben tiene como fines formativos los núcleos de la feminidad y la maternidad, lo que limita su campo de acción y su abanico de posibilidades. A su vez existe evidencia del sexismo que hay en la escuela, desde la poca referencia que se hace en materiales didácticos y pedagógicos acerca de la participación que las mujeres han tenido o tienen en la historia, la sociedad, la ciencia y todas las demás asignaturas que se imparten en la escuela. También está el uso de un aparente lenguaje universal que únicamente nombra a los varones, la poca atención que reciben las estudiantes en comparación con sus compañeros, la apropiación que ellos pueden hacer de los espacios, las evaluaciones desiguales, la baja elección de carreras relacionadas con las ciencias y la tecnología, aun cuando las niñas cuenten o estén a la par en destrezas y habilidades que sus compañeros niños. Eh, Muchas otras situaciones que pueden dar cuenta del sexismo que existe en la escuela. A partir de aquí se pretende que las niñas puedan aprender a identificar en su vida cotidiana estos aspectos dentro de su contexto escolar. Es en este escenario que surge la idea de elaborar una propuesta educativa desde las pedagogías feministas para promover entre las niñas que acuden a la escuela primaria la reflexión acerca de las desigualdades de género que viven en su entorno escolar. Acompañada de distintas autoras, es que reflexionó sobre la interconexión entre el género y el currículum, así como su impacto en la vida cotidiana de las niñas en el aula, para entender cómo las dinámicas de poder en la escuela no son accidentales, sino que se encuentran profundamente arraigadas en un contexto social más amplio, específicamente en un sistema de sexo-género determinado. Eh, Entendemos también a la escuela como un espacio que va más allá de un aprendizaje formal, sino que también es un medio por el cual se reproducen estructuras sociales. En la escuela se producen y reproducen relaciones de dominación específicas, ya sea por razones de clase, etnia, sexo, y es a través de las interacciones cotidianas y los mecanismos de transmisión cultural que se consolidan significados en las experiencias del estudiantado y se forman y controlan subjetividades. En la investigación que actualmente realizo, utilizo la categoría de género para desarrollar un trabajo conjunto con niñas y una serie de propuestas que apuesten por transformar las relaciones que se dan dentro del aula y los espacios escolares cotidianos. ¿Qué es lo que se busca con el uso de las pedagogías feministas? Bueno, los propósitos radican en poder generar un aporte al ámbito educativo para el cuestionamiento y erradicación de la subalternidad de las mujeres y la concientización
la condición cultural e histórica. Asimismo, que las estudiantes puedan comprender las desigualdades que actúan en sus dispositivos escolares y que enfrentan diariamente, creando un espacio de resistencia, de movilización, en las que se les invita a actuar desde una perspectiva feminista. Las beneficiarias directas de ese trabajo pues son las niñas que pasan de ser objeto a sujetas de conocimiento, pero al mismo tiempo a través de un impacto sistémico, pues el cuerpo docente, el alumnado, las mujeres en general también formarán parte de este cambio. Y si bien el grupo en el que se observan los efectos directos de este proyecto van a ser las niñas, eh, esto puede servir como un caso de estudio para continuar con futuras investigaciones que busquen una conceptualización de las pedagogías feministas. En este trabajo con niñas, es decir, donde radica la importancia de trabajar con infancias, es poder reconocer en ellas el poder que tienen para la transformación de sus realidades cotidianas, la reapropiación que pueden hacer del entorno escolar, que puedan hacer conciencia acerca de la opresión sexista que viven, generar redes y conocimiento que pueda desembocar en la toma de acciones para disminuir inequidades. Y a partir de esta investigación se pueden obtener las bases para sugerir la incorporación de prácticas docentes derivadas de las pedagogías feministas dentro de programas de educación formal con el objetivo de disminuir el sexismo que se vive en la educación, utilizando así las prácticas pedagógicas feministas para cuestionar, denunciar y transformar. Posicionar a este proyecto dentro de un marco feminista permitirá a las niñas poner en duda aquellos aspectos y relaciones que se entienden socialmente como naturales o que pertenecen al sentido común, entre comillas, propiciar espacios horizontales de trato amable donde se fomente la confianza y la participación de las niñas a través de procesos colaborativos y dialógicos desde una horizontalidad, además de partir de sí, es decir, hacer uso de las experiencias y saberes que ya tienen las niñas en torno a sus vivencias cotidianas como un punto de partida hacia la identificación del sexismo que viven. Y también una construcción colectiva del conocimiento a partir de experiencias comunes. Es fundamental hacer que las niñas estudiantes tomen conciencia de las estructuras sociales que operan en la escuela y en el mundo y que resultan en opresión y desigualdad para ellas. Un aspecto de esta acción consiste en promover la conciencia crítica de las alumnas con respecto a su situación en los discursos educativos. Y es en la identificación de estos elementos que conforman la estructura dominante, donde podrán ellas desplegar acciones de resistencia basadas en la reflexión y el pensamiento crítico para apropiarse activamente del currículum y co-construir una pedagogía emancipatoria hacia un mundo con más justicia social. De esta manera se proponen 3 ejes para el desarrollo de una propuesta de intervención con las niñas. El primero es acerca del uso del lenguaje y se llevaría a cabo a través de las acciones de pues dudar de este lenguaje universal, es decir, el uso del masculino o genérico. En segundo lugar, nombrarse a ellas mismas y a las otras, visibilizar a las mujeres y sus diferencias. De ahí pasamos al eje de la presencia y representatividad de las mujeres en materiales didácticos y pedagógicos, en donde a través de una recopilación de historias de vida de mujeres y niñas que puedan servir como referentes, se intenta recuperar un diálogo y escucha intergeneracional y
utilizar la construcción de las narrativas en el aprendizaje como elemento esencial de la educación. Y por último, la reapropiación de espacios tanto físicos como simbólicos, donde se invita a cuestionar la realidad que se habita a través del dibujo, mapeo de sus espacios escolares, denunciar cómo algunos grupos de personas no ocupan los espacios, algunos grupos quedan en los márgenes, algunos grupos también se les silencia o se les invisibiliza. Eh, y finalmente tomar conciencia y posicionamiento en contra de toda práctica o conducta que sustente la violencia. Todo esto pues para generar una reflexión y movilización desde las niñas y que ellas puedan tomar esta conciencia para transformar las realidades cotidianas y disminuir estas desigualdades que viven eh, debido al sexismo en sus escuelas. Y bueno, ese es el otro. Muy bien, Jessica, muchas gracias por tu participación. Seguro habrá mucho diálogo al finalizar. Te agradecemos, Jessica. Ahora entonces vamos con María del Carmen Ortiz Hidalgo, del Colegio Mexiquense. Es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México, diplomada en Investigación de Campo en Ciencias Sociales por la Universidad de Colima. Actualmente es auxiliar de investigación en el Colegio Mexiquense, secretaria general de la Sociedad Novo Mexicana de Estudios Sociales, Filosóficos y Humanísticos del Estado de México. Es integrante de la Red de Académicas Feministas y coordinadora de proyectos en la JUOCS S.A. Ha participado como ponente en el Congreso Internacional de la Educación Evaluación 2016, en el primer foro de estudios diversos de la UAMEX, en la jornada de la conquista espiritual a las religiosidades contemporáneas organizada por la Sociedad de Estudios Históricos y Culturales de Guadalajara, en el Colegio Regional Interdisciplinario, el Ritual, el Mal y la Muerte, dirigido por la Sociedad Novo Mexicana de Estudios Sociales, Filosóficos y Humanísticos, en el coloquio número 18 de historia, ¿cómo se dice? 18, 18º coloquio de Historia, Antropología y las Religiones organizada por la ENA. De Ciencias Sociales, si se me olvida eso. Muy bien, muchas gracias, Mari Carmen, mucho gusto. Adelante. ¿Sí me escucho bien? Sí, ok. Bien, estoy teniendo como problemas técnicos, entonces estoy a dos dispositivos. Espero que sí pueda compartir bien mi pantalla. Bien, comienzo en lo que puedo compartirles mi PDF. Voy a hablarles un poco sobre los conocimientos ancestrales de las ciencias contemporáneas. María del Carmen, ¿podrías bajar o quitar cerrar uno de los dispositivos el sonido? Porque hay eco. Hay eco. Entonces, donde tengas mejor audio. Sí. Del celular, igual apagar el sonido. A ver, ¿puedes hablar? Bueno, ¿se escucha ahora? A ver, habla. Es que No. solo tengo uno, entonces no sé exactamente qué pasa. ¿Ahora? ¿Ya está mejor? Ahí te oímos. Sí, ok. Bueno, espero que sí funcione porque
Solo, bueno, a ver, creo que así ya no se ve mi cámara, pero bueno, si se llega a perder la conexión me indican. Ahora sí voy a compartir, o si están viendo la pantalla, porque ya no sé. Sí, sí, todo se ve. Muy ¿Sí? bien. Ah, ok. Perfecto. Bien, ahora sí ya doy inicio. Voy a hablarles sobre algunos conocimientos ancestrales. Lo llamé resistencias contemporáneas porque en el presente sabemos que la medicina tradicional ha sido invalidada durante muchos años. Entonces, también es darle voz. Sin embargo, hay que precisar que son saberes que no solamente tienen que ver con la corporalidad, sino con la historia misma de las mujeres, porque las mujeres son las que han estado mayormente relacionadas con los cuidados y siendo las responsables de ello. Ahora, la población en la que me concentro son las mujeres otomíes de Temoaya del Estado de México. Primero, es una investigación de largo aliento porque para entender por qué pasa el presente hay que remontarnos años atrás. Así que voy a hablar un poco de la Nueva España. Digamos que se da este encuentro indohispano, ¿no? Entre Mesoamérica e Hispania. ¿Qué va a pasar en este momento? Bueno, se va a privar de valor a la ciencia médica originaria, específicamente pues los saberes precisamente mesoamericanos, pero también de otros espacios, ¿no? Por ejemplo, las poblaciones ya sea afrodescendientes acá o netamente mesoamericanos, ya cuando empiezan las calidades. Entonces, a todo este tipo de saberes se les va a denostar por una cuestión sí de imaginario colectivo, pero también de posicionamiento. Ahí hay relaciones de poder implicadas, entonces todo ello va a estar jugando en contra de los saberes tradicionales que, como les digo, tienen historia también. Se va a privar totalmente de valor a la ciencia y a la medicina originaria, aunque se sirvieran de ella, porque es cierto que cuando se da este contacto indohispano, gran parte del antiguo mundo va a recurrir pues a lo que aquí se establecía, ¿no? A lo que aquí se conocía. Entonces, aunque se sirvieran de ellos, se va a denostar. Y tenemos aquí que se va a dar este cambio, se va a pasar del médico al curandero. Pero en este caso va a ser del médico varón. Sí, en Mesoamérica había curanderos, pero también estaban las mujeres y ellas tenían un papel muy importante por cuestiones, por ejemplo, como la partería, de la cual vamos a hablar más adelante. Entonces, de médico a curandero, pero principalmente de médico a curandera, ¿no? A esta terminación en femenino. Como les digo, vamos a hablar de las parteras porque las parteras van a ser las portadoras de el conocimiento ancestral por excelencia. Estamos hablando ahorita de parteras novohispanas. ¿Qué pasa con las parteras? Bueno, en ellas se va a albergar el conocimiento, sí, sobre plantas curativas principalmente, pero también va a haber esta facultad para diagnosticar enfermedad, para curar o para provocarla. Lo que hemos visto en los archivos es que sí, claro, muchas mujeres que eran parteras y también curanderas y también estaban relacionadas con otro tipo de conocimientos, también creían en que a veces la enfermedad se podía provocar para apelar a la justicia, como vamos a verlo un poco más adelante. Aquí va a haber una conexión con lo sobrenatural muy fuerte, va a haber una relación entre la mujer y la naturaleza, es una relación que sí implica un conocimiento, un saber muy allegado hacia lo femenino, ¿no? Hacia las mujeres. Vamos a ver entonces que la mayoría de las parteras van a ser indias, mestizas, mulatas, y va a haber muy pocas españolas. Sí hay casos de mujeres españolas que son parteras y que empiezan a conocer estos saberes, pero son los menos. Estas mujeres van a vivir en condiciones paupérrimas, van a ser mujeres que, hablando de bienes materiales, no van a tener muchos, entonces es muy complicado conocer pues lo que hacían, dónde vivían, a qué se dedicaban. Y también este ejercicio, principalmente el de la partería, estaba vinculado con la adivinación y la curandería, que para efectos prácticos vamos a decir que la adivinación no era mal vista en Mesoamérica, la adivinación era más bien un don. Ya con la visión occidental de Hispania, tenemos que la adivinación pues se va a llenar de prejuicios y de cosas que no le van a aportar a la sociedad según los hispanos. Seguimos con las parteras. Las parteras van a tener buena relación con otras mujeres. En este sentido, sí quiero abonar, pues, a poner atención, ¿no? A diferencia del médico varón, la partera va a relacionarse de manera directa y personal con la mujer a la que atiende. ¿Por qué hablo de mujer a mujer?
porque es muy común ver en la historia de la humanidad que las mujeres han sido denostadas por muchas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, su sangre. Entonces, cuando empieza la medicina occidental, muchos médicos se van a negar a atender a las mujeres porque su sangre es sucia, porque la misma mujer es sucia, ¿no? Entonces, las mujeres van a empezar a atender a mujeres y a tener otro tipo de conocimientos. En este sentido, las parteras se van a relacionar una a una con la mujer, porque como les digo, la sangre de la mujer y el hecho de parir, que estaba relacionado también a esta cuestión del pecado, de parir con dolor, y la virginidad, que sabemos que es un constructo, pero como se veía anteriormente, muchos médicos se van a rehusar a ser parteros, ¿no? Entonces, aquí es donde entran las mujeres. Más o menos en las 7 partidas de Alfonso X, año 1200, es cuando se empiezan a registrar ya las parteras, pero hablamos de que hace 40,000 años se tiene registro de la primer partera, ¿no? Entonces, cuando se pregunten cuál es el oficio más antiguo, en realidad es la partería, es sobre el primero que se tiene registro. Pero bueno, estas mujeres van a conocer los secretos íntimos de las otras mujeres a las que van a atender, van a conocer sus amores, van a conocer sus deseos reprimidos. Eh, es muy importante enfatizar que no van a quebrantar la confianza de las mujeres con las que trabajan, porque aquí había una especie de pacto, una especie, pues ahora, en términos anacrónicos podríamos llamarlo sororidad, pero sí es un anacronismo, pero bueno, se va a dar esta dinámica que es bastante apreciable en la historia de las mujeres y que pocas veces le ponemos atención. Eh, a la partera recurrían todas las mujeres de todas las clases sociales. Podíamos ver a mujeres con mucho dinero, con estatus, con posición social, como mujeres que no tenían recursos. Entonces, aquí la partera muchas veces hacía concesiones económicas, ya dependiendo el caso. Va a haber también embarazos graves donde las parteras tienen que ir a la casa de las mujeres a masajearla, a anticipar si va a haber un parto, si va a haber un aborto. Entonces, como les digo, la partera tiene un papel fundamental. En los nacimientos, las parteras van a involucrar a toda la familia. De hecho, era una manera también de recibir al bebé, ¿no? Presentarlo ahí a toda la familia y la partera era la encargada de hacerlo. En este espacio, en este momento, la partera accedía al círculo familiar de manera temporal, ya sea como la comadre o como la amiga, pero tenía un papel fundamental en las familias. Ahora también ellas van a tener conocimiento, por ejemplo, de los embarazos no deseados o de los partos secretos, que como sabemos anteriormente en el periodo novohispano, era muy común que en ciertas clases sociales las mujeres fueran mal vistas por cierto tipo de relaciones y entonces el parto se tenía que llevar en secreto y pues eran cuestiones que solo las conocían las parteras. Ahora pasamos a las curanderas novohispanas. Las curanderas novohispanas muchas veces van a ser parteras también, ¿no? Son prácticas que no están peleadas y que pues una depende de la otra. Las curanderas novohispanas se van a convertir en autoridades civiles y religiosas, pero no de carácter institucional, sino más bien de un carácter popular, ¿no? De estas asociaciones que se hacen entre las personas al margen de las instituciones, ahora sí, como les digo, ya bien estructuradas. Estas mujeres van a ser limitadas y van a ser mm, orilladas a que se dirijan de manera discreta y silenciosa a la esfera doméstica. Pero lo que pasa con las curanderas es que su vida nunca ha sido así. A diferencia de otras mujeres a las que sí podían recluir muy fácilmente a la esfera doméstica, con las curanderas no, porque las curanderas estaban acostumbradas a vivir en la esfera pública. Estas mujeres van a tener experiencia y van a ser mediadoras justo entre la esfera pública y la esfera privada, como se los mencionaba, principalmente en el siglo XVII y en el siglo XVIII, porque las mujeres curanderas no se van a limitar a atender sus hogares o a estar con sus maridos, apoyarlos, no van a limitarse a criar a sus hijos, ellas van a ir de un espacio a otro precisamente pues con este afán de devolver la salud, pero también de ganar el sustento para sus familias y para sí mismas. Son mujeres que siento que la historia no les ha hecho justicia porque todo el tiempo han estado mediando entre la esfera pública y privada y poseyendo saberes excepcionales, pero como les digo, pues no hay tanto registro de ellas. Más adelante vamos a ver un poco por qué se da esto.
Se trataba de mujeres que tenían un dinamismo social impresionante, tenían movilidad, tenían participación pública y al salir de sus casas podían conocer poblados, se vinculaban con otro tipo de gente, tenían experiencias vividas y otra perspectiva de lo que es la vida, porque precisamente el relacionarse con personas de distintos espacios, pues les va a dar la oportunidad a ellas de conocer otro tipo de movimiento en función no solo de la salud, sino de la economía, de la participación. Estas mujeres se van a relacionar, y esto es muy importante, se relacionan con el mundo a partir de prácticas que sí son asociadas a las mujeres, pero ellas las llevan a la esfera pública, como es el cuidado, el curar, nutrir y alimentar y atender desde la razón, la emoción y la intuición, ¿no? Esta parte de la emoción y la intuición fueron fundamentales en el periodo novohispano, desde luego que en el mesoamericano también, y hay que ponerle atención porque nuestra mirada occidental también nos ha hecho denostar este tipo de conocimientos que son conocimientos y que existen, ¿no? Estas mujeres también enfatizan mucho en que se alejaron de estereotipos de la época, totalmente tenían un oficio, tenían saberes, tenían habilidades diferentes y lo más importante, fama, prestigio y autoridad, que eran cuestiones que casi siempre se relegaban a la esfera de lo público y específicamente a los varones, pero estas mujeres sí tenían dominio de estos espacios. Ahora, las curanderas novohispanas en su mayoría pertenecieron a grupos de mezcla, es decir, pues ya sabemos, ¿no? Ya las calidades no van a ser mujeres pues ni criollas ni españolas, más bien grupos de mezcla. Y, por ejemplo, de 1713 a 1810 hay una gran cantidad de procesos inquisitoriales, principalmente contra mulatos. Mulatas en este caso, que van a ser también muchas mujeres curanderas. A los curanderos, a las curanderas se les va a asociar con la superstición y van a decir que sí tienen prácticas y teoría de medicina originaria, pero van a ser pues denostados. Y hay un caso de una curandera llamada Mariana, pero por tiempo no lo voy a comentar, pero pues ella en la hacienda donde estaba era mulata y se dedicaba a curar al resto de mujeres de la hacienda, ¿no? La acusan en la Inquisición porque se supone que también, como era curandera, también le provocó una enfermedad a un varón, pero era un varón violador. Entonces aquí es donde yo les decía también una cuestión de justicia en estas prácticas médicas. La magia también se va a ver como un elemento perturbador de la cultura porque se va a sobrepasar los límites de lo prohibido. Pero quiero enfatizar en que este tipo de magia va a ser muchas veces una defensa en contra de la sociedad patriarcal. Como les mencionaba este caso inquisitorial, la mulata recurre a sus saberes para enfermar al varón porque no había otra manera de hacer justicia. O sea, no había otra manera de que las mujeres que fueron lastimadas, y dejadas de lado, a las que les quitaron el trabajo, lastimaron a sus hijos, a ellas mismas, no había manera de hacerles justicia porque no les hacían caso y entonces esta mulata con sus saberes lo hace. Aquí vemos entonces cómo era una cuestión de defensa. También lo mismo pasaba con los amarres, por ejemplo, ¿no? A veces era para que el varón no se fuera, pero porque él tenía mayores posibilidades de llevar el dinero a los hogares, no necesariamente por un amor desmedido. Seguimos avanzando. La mujer de esta época, la mujer novohispana estaba sujeta a la lógica de la inacción. ¿Cuál es la lógica de la inacción? No ser, no decir, no hacer. ¿Todo en función de qué? En función de la honra femenina. ¿A qué se refiere la honra femenina? Pues va a tener una cuestión más bien de una cuestión social, de lo que otros opinan sobre las mujeres, no necesariamente sobre lo que la mujer opina de sí misma, ¿no? En esta época sí va a ser muy común ello. Bueno, esta opinión de otras personas se va a basar, pues ya sabemos, en a lo mejor, pues, lo que hace la mujer sexualmente, en lo que trabaja, si tiene esposo o no lo tiene. Por ende, la honra femenina se rompía fácilmente porque no dependía de las acciones de las mujeres, sino de cómo era vista la mujer por la sociedad. El ideal femenino de esta época, pues ya saben, mujer virtuosa, casta, mujer pura, sumisa, modesta, obediente. Entonces, el elemento sexual, pues también se veía como un método de control. Todo esto lo comento porque las parteras, las curanderas, en general estas mujeres que tenían estos saberes ancestrales, van a transgredir estas normas sociales. Ahora, vamos un poco al presente.
¿Cómo conocer sobre las mujeres otomíes? Aquí hay un par de sesgos interpretativos que rápidamente quiero mencionar. Primero, esta relación de género, hombre-mujer. Vamos a tener muchos más archivos y documentos e investigaciones sobre los hombres que sobre las mujeres. Y por eso están pues estos simposios, ¿no? Como en el que nos encontramos. El otro sesgo, el etnocentrismo. Siempre hay sociedades dominantes en la academia, en los estudios académicos. En este caso, los grupos nahuas perduran frente a los otomíes, ¿no? Se les da mayor importancia. Entonces aquí tenemos otro sesgo interpretativo. Y finalmente la economía. Una mujer curandera otomí, pues no va a tener gran parte del capital económico como para hacerle frente a muchas situaciones y entonces tampoco va a figurar en los archivos, en los libros, en demás cuestiones. Entonces aquí vemos que es complicado y es donde entra el título de esta mesa, ¿no? Etnografías feministas. Por medio de la etnografía es que podemos rescatar, podemos conocer lo que estas mujeres han aportado a la historia de nuestro país y a la historia internacional también. Aquí la medicina occidental tiene soluciones médicas que cubren las necesidades del pueblo otomí. Lo pregunto porque cuando una persona de un pueblo originario acude al médico, no siempre acude por las enfermedades comunes. Por ejemplo, el aire, el mal de ojo, la caída de la mollera, el espanto. El médico tradicional no va a saber qué hacer. Me refiero a médico tradicional occidental, no va a saber qué hacer con estas enfermedades. Eh, por ejemplo, esto de la caída de la mollera, pues tiene que ver con deshidratación, pero no lo van a entender así, ¿no? Entonces, por ende, aquí es donde entran los saberes tradicionales que sí cumplen una función para el pueblo otomí, hay que verlo de esa manera, sí satisfacen sus necesidades. Ahora, rápidamente, el cuerpo tiene 12 centros anímicos. Está el tonal, tonali, yolo, eli, aku, atzón, ilio, ix y nakatz. Aquí vamos a ver que por cuestiones de tiempo no los abordo todos, pero dos fundamentales para el pueblo otomí es el tonal y el eli. El tonal va a hacer alusión al calor, el calor que proviene del espíritu o del alma. Va a ser el primer centro anímico de la naturaleza y también el tonal se puede perder, el tonal se puede salir del cuerpo. Entonces, si el tonal se sale del cuerpo, la persona inmediatamente puede morir. Y el otro centro importante, todos son importantes, pero está el Eli, que el Eli hace alusión al hígado. En el hígado está el Iyol, que es el gas frío. Entonces aquí vemos esto de frío-calor. Por eso, por ejemplo, los temazcales, ¿no? Es una medicina caliente y después fría cuando sales. En el hígado va a estar la alegría, el esfuerzo y la valentía, pero también va a albergar la ira y el aborrecimiento. Va a generar hinchazón y entonces son dos espacios que hay que cuidar muy bien. ¿De qué manera se registran estos saberes? Aquí comentar rápido el papel decisivo que tiene la lengua, porque la lengua es un modo de comunicación del pueblo, principalmente los pueblos originarios mexicanos, que, por ejemplo, ahorita que realicé esta etnografía, muchas plantas medicinales, las mujeres no sabían cómo se decían en castellano, ¿no? Entonces, y también el otomí no es una lengua totalmente escrita, entonces hay mucha dificultad para encontrar el nombre para llamarlas, porque como les digo, se pronuncia, pero todavía no se escribe y no saben cómo se dice en castellano, entonces es muy complicado. La lengua va a ser un código que va a permitir romper fronteras entre diversas culturas y también pues trascender en sociedad. Ahora, la sabiduría popular otomí va a estar muy relacionada con la naturaleza. Es algo que sí hay que rescatar mucho, pues en la contemporaneidad hace falta. Les rescato el párrafo de abajo. Nsoya, que es el ser humano, ha dejado de ser parte de la naturaleza, como las plantas, los animales, Deje, que es el agua, y Hiadi, el sol. Existe un alejamiento de esa relación estrecha entre el ser humano y medio ambiente. Esto que les voy a compartir fue extraído de información que compartieron las mujeres que yo pude entrevistar, ya sea por redes sociales, comunicación personal y demás. Aquí, algunos remedios rápidos, porque como es un saber importante, no es un saber que te puedan compartir a diestra y siniestra, ¿no? Sí es un saber que solo se comparte, sí por medio de la lengua, pero para personas que se van a dedicar a ello, así que son un poco de remedios. El pulque, que sabemos proviene del maguey, es utilizado dentro de la medicina tradicional para contrarrestar la anemia. El chile negro, y todo esto para el pueblo otomí, claro, pueblo otomí del Estado de México, chile negro para hacer limpias, pero inmediatamente después de la limpia se debe quemar. Y si huele muy fuerte, quiere decir que la limpia tuvo efecto.
También cuando alguien se enferma de sarampión y es muy grave, se le puede preparar agua de pétalo de rosa de Castilla para que la tome como agua de tiempo durante varios días. Las plantas oreja de burro, sábila y flor de floripondio, sudadas, sirven para quitar el dolor de espalda y de pecho. Las hojas de haba sudadas en alcohol con sal se utilizan para quitar los granos de aire. Estos son muy específicos y solo algunas personas los pueden detectar y se limpian de arriba hacia abajo 2 o 3 veces. También lavativas de agua de pétalos de rosa de Castillas para curar el empacho. La hoja de hortensia con hierbabuena y manteca se recomienda para aliviar el dolor de muelas. Evidentemente se pica la hoja y se mezcla y se unta. La cáscara de limón tiene muchos usos, desde un té como para controlar infecciones del aparato urinario y también para suavizar las manos, que es algo pues más sencillo pero igual importante. Hojas de siempre viva se muelen para hacer gotas y curan la irritación de los ojos. Está la artemisa y la Santa María, que también por medio de una limpia pues sirven para lo mismo y son hierbas que en muchas ocasiones se encuentran en los caminos. Y finalmente las hojas de plátano, pues para curar la resequedad en las manos. Termino con esta, que es el gordolobo, que el gordolobo sirve para parar las heridas. Cuando tienes una herida no tan profunda, con cualquier hojita del gordolobo, pues te deja de sangrar. Yo tengo una lista de más plantas y su nombre en otomí, como les digo, son nombres que no están en español muchas veces. Y algunos están españolizados, también eso me decían las personas entrevistadas. Pero bueno, a grandes rasgos, esta es una generalidad y termino con esta frase de Margarita de la Vega, igual mujer otomí. Ya no hay árnica para curar las inflamaciones, la pata de león ha desaparecido junto con Micua, el pericón, que sabemos que en este tiempo es muy importante, Shidafa, el trébol, Shita, los quintoniles y Naboshi, los corazones. Ahora ya llegaron la aspirina, la penicilina y los jarabes para la shati, que es la tos. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Qué interesante, Mari Carmen, muchísimas gracias y qué importante también trabajo de saberes. ¿Sí me oigo? ¿Me oigo? Ok. Muchas gracias, Mari Carmen. Ahorita seguimos pues platicando más al respecto. Muchas gracias. Ahora vamos a la presentación de Renata Báez Romero, investigadora con experiencia en sociología rural, economías feministas, educación contable y ciencias administrativas. Candidata a doctora en el programa de posgrado de estudios latinoamericanos por la UNAM, maestra en ciencias en sociología rural por la Universidad Autónoma Chapingo y licenciada en contaduría por la UNAM. Ha realizado trabajo de campo con comunidades aymara en La Paz, Bolivia y Tojolabal en Chiapas, México. Es acompañante y capacitadora en proyectos de defensa de derechos humanos, laborales, seguridad social y cooperativismo en organizaciones de mujeres. Ha publicado diversos artículos en capítulos de libro, revistas científicas. Y pues adelante, Renata, ¿andas por ahí? Hola, buenos días. Adelante y bueno, pues además vas a hablar de del grupo que nos une. Así es, nuestras hermanas de Tsome y Shuk. Voy a compartir pantalla, espero no haya- No sé si ya se esté viendo. Ya se ven. Solo que me lo está abriendo, no sé, un poco extraño. Sí, ¿se ve bien la presentación? Se ven ahí ya se cambió. Estaba la foto de las SOMES, pero ya no. Se ve tu correo. Ay, sí, creo. Voy a volver Si a quieres, compartir. deja de compartir otra vez. Ujú. No sé si siga bien, se ve ahora sí.
No, se ve tu WhatsApp. Ujú. Si quieres, deja de compartir, Renata. Ajá. Ujú. Es, creo que ya se tendría que ver. No sé. No. ¿Nos la quieres mandar? Sí, se la sé. Se veía al inicio la foto de todas ellas. Sí, no sé después qué hice. A ver. Se supone que está cargando. Ahora ya se ve. No. Abajo en el botón verde que dice compartir y ya ahí ándale. A ver. Ahí. Ok, ahora si la haces grande, Pantalla completa. pantalla completa. Ahí está. Perfecto. Ya se ve, Sí. adelante. Ah, bueno. Disculpen, es que esta compu anda fallando un poco. Bueno, para no extenderme, porque ya robé también algunos minutos de la mesa, voy a dar lectura al trabajo que preparé, eh, titulado Aprender juntas, construyendo otras formas educativas entre mujeres trabajadoras del hogar. Mi, mi trabajo se divide en 3 puntos. El primero lo nombré Camino Recíproco de Aprendizajes. Mi caminar con las compañeras de Tsome y Shuk se inscribe a partir de 3 caminos que se unen. Por una parte, los pasos orientados desde un punto de vista feminista condujeron y motivaron el acercamiento hacia la Organización de Mujeres Tojolabales en 2018, el cual se realizó y realiza desde una mirada horizontal, donde no existe la relación de sujeto observador sobre objeto de estudio y conocimiento, sino de un diálogo de saberes, como señala Norma Blázquez, para la construcción y uso de una epistemología feminista desde la observación y acción participativa. Cito, la implicación de lo emocional significa y media para esta relación, es decir, no puede haber desapego emocional en el proceso de realizar conocimiento. Cierro cita. Es entonces que partimos desde un diálogo y relación de sujetas a sujeta y viceversa, donde el conocimiento rompe con el binomio tradicional de sujeto-objeto, puesto que desde la horizontalidad ambos se denotan mutuamente. El segundo camino que guía mis pasos se encuentra en la antropología por demanda. Si bien no soy antropóloga por profesión o por vocación, tomamos las palabras y conceptos de Rita Laura Segato y reconocemos que el caminar con Tsome y Shuk implica, cito, una perspectiva teórico-política que expone las aspiraciones y valores propios de un proyecto histórico alternativo y disfuncional al capital. Este proyecto alternativo se revela a partir de una disponibilidad del antropólogo para ser interpelado por comunidades y pueblos que le colocan su demanda y permiten de esta forma que su ciencia obtenga un lugar y una razón en el camino del presente. Cierro cita. De manera que el trabajo realizado en los talleres fue una solicitud por parte de la organización de Tsome y Shuk como una forma de conocimiento que aporta al grupo convocado de mujeres trabajadoras del hogar que fueran prácticas y en la defensa de sus derechos humanos laborales. El tercer camino recorrido se refiere a la pedagogía feminista, la cual reúne, cito a Claudia Corol, el diálogo, el estudio
las prácticas, la reflexión sobre las mismas, el juego, el deseo, el encuentro, el abrazo, la caricia. El análisis particular y el universal pueden encontrarse en un mismo proceso con la exploración de los sentidos y de los sentires. El saber académico dialoga con el saber popular. Cierro cita. Yo agregaría, el diálogo se abre también hacia el saber de mujeres tojolabal. Someyshuk Mujeres Organizadas es una organización de la sociedad civil de mujeres tojolabales con 30 años de existencia. En ella participan 11 integrantes de base. Originalmente, el grupo se conformó de 4 proyectos: un molino de nixtamal, una tienda de abarrotes, una caja de ahorro colectiva y una cooperativa de vida colectiva centrada en los cuidados mutuos. Todo ello desde una mirada de género e intercultural, cuya fundación ha hecho eco en otras geografías. La práctica de coexistencia implica el diálogo y el aprender de manera conjunta con mujeres situadas en una circunstancia concreta, en el quehacer cotidiano del barrio de Los Pocitos, en Las Margaritas, Chiapas. Actualmente, sus acciones se despliegan de la siguiente manera. Cuentan con un espacio de acogida para mujeres y sus hijas e hijos en contextos de movilidad y desplazadas de sus territorios, brindándoles acompañamiento legal y psicosocial, así como formación de derechos y orientación para el acceso a la salud y la educación. Asimismo, acompañan de manera integral a mujeres tojolabales y mestizas que han sufrido algún tipo de violencia. Promueven la organización y la formación de las mujeres trabajadoras del hogar en la defensa, el reconocimiento y la visibilización de sus derechos humanos laborales. Revitalizan los saberes ancestrales tojolabales y el uso de la medicina tradicional, y a su vez trabajan en colectivo y cuidan de la madre tierra. Además, construyen un espacio dedicado a las infancias tojolabal, migrante y desplazada de su territorio, llamado la Escuelita de la Memoria y la Resistencia, en donde se conjugan diferentes aprendizajes valiosos para las nuevas semillas que germinan en la organización. Como mujeres, Someyshuk son sujetas situadas y pertenecientes al pueblo tojolabal, de quienes han recibido y transmitido conocimientos y prácticas que se originan en sus comunidades rurales, pero no es una organización inscrita en un esencialismo cultural. En el decurso de su historia, Someyshuk ha realizado indefectiblemente distintos tipos de interacción con otros saberes, conocimientos y tradiciones. Eso significa que ellas mismas se reconstituyen y varían, se recomponen y desagregan, se producen cambios y las expresiones comunitarias se modifican y reconfiguran. De modo que como organización no es estática ante la realidad y la situación concreta en su identidad como mujeres tojolabales. Quiero traer aquí una potente frase que surge en el diálogo que tuve con 2 de las fundadoras de Someyshuk, Juanita y Mari. Coltanel miog maglatik og aji kumshuk. Ayudar y no esperar nada a cambio. Una frase que, más que sintetizar su labor hacia y otras mujeres indígenas y mestizas, es un camino que se vuelve diverso en sus 30 años de vida y resistencia. Es decir, retomando la pedagogía popular feminista practicada por Claudia Korol, cito, actúa no como un límite, sino como una apertura. Cierro cita. Así, para Someyshuk, desde las voces de Juanita y Mari, el principio ético de ayudar por un bien común para todas y todos, que si bien se remonta a saberes y tradiciones tojolabales y que resuena en otros saberes de pueblos y mujeres indígenas de América Nuestra, ha sido retomado y resignificado políticamente por organizaciones de mujeres indígenas, como señala Mercedes Olivera, cito, para potenciar el sentido transformador de sus luchas. El tercer punto, trabajadoras del hogar. En las últimas décadas se ha incrementado el trabajo del hogar en México. Los factores que han incidido son diversos: crisis económica, despojo de territorios, falta de empleo, migración, descomposición social y familiar, violencia de género que ocasiona que las mujeres salgan de su hogar y busquen una fuente de ingresos.
sin dejar de lado que en los últimos años se ha dado el recrudecimiento de la violencia por parte de grupos criminales y el desplazamiento forzado de sus territorios a las comunidades indígenas en Chiapas. Desde este horizonte existe un fuerte crecimiento de la mujer en la fuerza de trabajo en este sector, la que ha construido la feminización del trabajo del hogar. Algunos datos estadísticos que nos permiten contextualizar la situación en México son los siguientes. Existen 2.5 millones de personas que trabajan en este sector. De estas, 9 de cada 10 son mujeres y más del 30% del total de ellas pertenece a un pueblo indígena. No obstante, las condiciones laborales para las trabajadoras del hogar siguen siendo de explotación, de violación de derechos humanos y laborales. Así, el 69.5% de las trabajadoras del hogar en México no recibió ningún tipo de prestación laboral. El 97.1% no cuenta con un contrato por escrito. El 97% no tiene seguridad social ni acceso a instituciones de salud y el 70.4% percibió hasta un salario mínimo y el 50.7% vive en pobreza o pobreza extrema. Las compañeras fundadoras de Tzomen Shuk, antes de su llegada al barrio Los Pocitos, junto con sus familias, vivieron el paso del tiempo del baldío. El baldío o trabajo de balde era la explotación y opresión del sistema latifundista que que padecieron en la finca El Retiro o en otras haciendas. Tanto sus madres como abuelas y aún ellas trabajaron sin remuneración alguna, sin pago o salario monetario o en especie. El trabajo en la finca para las mujeres era en actividades domésticas o las laborales, o las labores que les imponían las y los patrones. Algunas de las integrantes de Tzomen Shuk, desde experiencia propia, conocieron las formas de explotación, opresión, violencia, racismo, acoso laboral y sexual que sufrieron al emplearse como trabajadoras del hogar, como nos compartió una compañera que desde los 10 años comenzó a ejercer este trabajo. El impulso de defensa con las trabajadoras del hogar en las Margaritas, Chiapas, la organización de las trabajadoras del hogar de formación y exigencia de ellas de sus derechos a través de la impartición de talleres sobre derechos laborales, derechos humanos, violencia y acoso laboral y sexual, muestran a través de su labor formas de resistencia transmitidas a otras mujeres con quienes comparten y entrecruzan caminos de injusticias y sufrimiento. Como organización, Tzomen Shuk sigue tejiendo complicidades con otras mujeres y organizaciones aliadas para fortalecer sus luchas, compartir aprendizajes e irradiar experiencias colectivas. De ahí que la defensa y la lucha de estas mujeres se ha llevado a otras comunidades en el municipio de Las Margaritas a través de una red de 25 mujeres trabajadoras del hogar y, aunado a ello, la difusión de sus derechos laborales mediante spots radiales en español y topolabal. En cuanto a mi participación, ha sido en la guía y el diálogo de talleres con temas generadores. Los temas generadores tuvieron la intención de criticar y cuestionar el sacrificio, la obediencia sin cuestionamiento que viven las mujeres trabajadoras del hogar en cuestiones que van desde la sobreexplotación laboral, sin olvidar las diversas formas de violencia que son ocultas, de las que no se habla porque se han naturalizado, y de manera paralela orientarlas en el reconocimiento y exigencia de sus derechos laborales como mujeres trabajadoras del hogar. Así, los temas generadores desde una pedagogía feminista, partieron del marco jurídico normativo de la Constitución Política Mexicana, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social. También se abordó el Convenio 189 de la OIT y su ratificación en México, porque si bien el trabajo del hogar implica una dimensión ética y de sensibilidad del acogimiento, que incluye el cuidado y el aseo del hogar, del espacio privado, así como de las y los empleadores, a este se añaden las problemáticas que entre el espacio y sus habitantes se dan, es decir, una micropolítica. Lo político se sustenta en el espacio del hogar, es decir, la necesidad
de que como trabajadoras reconozcan la existencia de exclusión, invisibilidad y vulneración sistemática de la que son objeto. Otra parte importante es el acuerpamiento durante las acciones en el espacio público. Una de ellas fue la marcha realizada en demandas de sus derechos el 11 de diciembre de 2021, en la que pude participar, en donde al finalizar se realizó y expuso un tendedero de las violaciones a derechos humanos de las trabajadoras del hogar remuneradas, porque como formas de pedagogía feminista, siguiendo las palabras de Corol, no solo es la construcción colectiva de conocimientos de manera paralela, también se asume una dimensión pedagógica política de la resistencia. Fin de cita. Y del reclamo y exigencia que implica el llamado que se hace ante el Estado y todo su aparato institucional que lo articula para que garanticen la ejecución de todos los avances que se han ganado y no se queden solo en papel. Así, más que hacer un recuento de los talleres o encuentros en los que participé, la intención es dar a conocer algunas de las experiencias y aprendizajes mutuos que nacieron y en las cuales construimos un vínculo con las mujeres de Tsome y Shuk y con las trabajadoras del hogar organizadas, porque fueron y siguen siendo espacios de aprendizaje y enseñanza en un diálogo horizontal desde una dialogicidad de afinidad y fraternidad, donde se cultivan relaciones interpersonales desjerarquizadas y con responsabilidad de las acciones y actos aceptados. En este sentido, congeniamos con la idea de Rita Segato en cuanto a considerar que la tarea de la antropología, cito, no sería la de dirigir nuestra mirada hacia el otro con la finalidad de conocerlo, sino la de posibilitar que nos conozcamos en la mirada del otro, permitir que su mirada nos alcance e inclusive que abra juicio sobre nosotros. Cierro cita. Al dar estos talleres implicó una práctica pedagógica feminista. Partimos de un método que conlleva movimiento de emancipación y crítica al paradigma de vida capitalista y sus prácticas de relación. Porque si bien existen leyes y derechos laborales para las mujeres trabajadoras del hogar, el acceso a ellas no es tan fácil. Más cuando mujeres tojolabales han sido excluidas por cuestiones sociales, culturales y económicas, desde una exclusión por ser indígenas, por supuestamente no hablar o entender el idioma español, o por ser mujeres, es decir, de una triple presión a la que han sido expuestas: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Un primer elemento que se tuvo que tomar en cuenta fue en que ellas tuvieran la confianza de hablar, más que de preguntar, de tomar la palabra. Por ello, más que cuestionar el silencio de las mujeres participantes de no manifestarse o expresarse, fue el apoyo y el aliento para construir un puente, transmitir la confianza y fraternidad plena entre nosotras. Se posibilita ir creando y recreando nuevas formas de vinculación, incluir el acto de saber escuchar, aprender a escuchar, sentir, recibir, de una relación de comunión. Ana María Cofiño señala que, cito, hablar desde sí, desde las experiencias y vivencias propias, es construirse en sujeto. Agregaríamos que la otra parte complementaria sería el escuchar, romper el silencio de la violencia y reconocerse en el plano de la igualdad entre unas a otras, es acompañar su voz, es compartir una complicidad de traer en recuerdo el ayer al presente, la violencia laboral a las que la mayoría de ellas han sido sujetas. Así, el escuchar que son maltratadas, denigradas, mal pagadas y despedidas injustificadamente, nos permitió confirmar la violencia que padecen, una violencia que acalla sus voces, que obstruye el merecer un trato digno. La vivencia de esas violencias han dejado huella en ellas, corporales y emocionales. Por ello, la necesidad de que conozcan sus derechos, de crear círculos de formación, de apoyo y sanación. Por ello, acompañarlas con los talleres dio pauta de escuchar como una manera de abrazar y acariciar, como parte de una metodología, de un caminar desde la pedagogía feminista. Cito las palabras de Corol. ¿Se puede hablar de la caricia como parte de una metodología de investigación o de análisis? No tengo dudas de que el abrazo y la caricia
el reconocimiento en una mirada, el sentirnos en una piel produce posibilidades de conocimiento tanto o más fecundas que otras formas de estudio o de investigación. Cierro cita. Ser escuchadas forma parte de una ética feminista, donde se acompaña del caminar brazo con brazo, de transitar dolores y hacernos cómplices en sus miedos y de sus deseos. Finalmente, en este caminar deseo ser parte de la sanación colectiva, raíz y semilla de Tsomi Shuк, que busca transformar la vida de mujeres, de sus familias y comunidades a lo largo de una lucha constante, de resistencia y de seguir sembrando la semilla y entretejiendo la vida para el buen vivir. Y quizás infinidad de preguntas surgieron y surgen, porque las preguntas abren más caminos que las respuestas y porque no debemos temer al vacío que puede crear una pregunta sin respuesta, porque en ese espacio del silencio y de la duda pueden diversificarse las maneras de desafiar el poder. Muchas gracias. Renata, muchas gracias. Y bueno, pues a mí me llega mucho esto porque pues también llevo trabajando con ellas por más de 20 años, así que me encanta pues este diálogo, muchos aprendizajes, muchas reflexiones que igual ahorita seguimos platicando. Entonces, bueno, pues además les mandé ya la saludamos porque también están viendo ellas por allá en Chiapas hasta allá. Entonces, bueno. Ahora seguimos con la última ponencia de Jazmín Duque y bueno, pues nos va a dar muy buen tiempo para generar preguntas, así que aquí presencialmente vayan pensando, ¿no? Cómo les están llegando, les está atravesando para construir esta buena diálogo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita nos vamos hasta Ecuador. Historiadora Jazmín Duque es historiadora, licenciada en historia por Venezuela con mención cum laude, maestra en historia de Flaxo, Ecuador, doctorando en historia de los Andes en Flaxo, Ecuador también. Actualmente es profesora universitaria, investigadora y desde el 2024 miembro vocal del Centro Iberoamericano de Estudios Históricos. Es compiladora y autora de publicaciones en revistas indexadas como el anuario Grial, procesos históricos, presentes y pasados. Las áreas de interés cultivadas son historias de las mujeres y de género, memoria colectiva y vida académica, historia social e historia cultural, patrimonio cultural material e inmaterial, historia de la ciencia, historia ambiental, el siglo XX en América Latina. Y pues sin más, adelante, Jazmín, te escuchamos. ¿Sí se escucha bien? Sí, ya, gracias. En principio quiero decir que me parece maravilloso cómo las experiencias, ¿no? Es lo que nos va transversalizando en este encuentro, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso que me parece maravilloso, pues también quiero señalar que esta ponencia justamente, pues tiene como punto de partida mi propia experiencia como historiadora. Por asuntos de tiempo me voy a remitir a la lectura y ya luego pues disfrutaremos el resto de tiempo para compartir un poco más acerca de lo que vamos a presentar acá. Entonces, bueno, quiero decir que la ponencia tiene como punto de partida pues mi propia experiencia como historiadora, pues les comparto que en un concurso universitario efectuado ya hace varios años atrás, uno de los oponentes varones se me acerca y con un tono fuerte me dice, qué valiente eres al presentarte. Y de inmediato pensé, ¿cómo que valiente? ¿Acaso no era este un lugar en el que yo podía estar? Y como yo creía que sí, pues estuve en ese concurso universitario. Y a partir de ese momento fue como una ruptura en mi cabeza, porque comencé a cuestionarme, ¿no? Pues justamente sobre la manera o sobre la manera en que se había configurado la historia, mi disciplina, ¿no? Sobre las tensiones internas, sobre los lugares, los límites, las fronteras asignadas a quienes participábamos de ella, ¿no? Y si estas habían sido iguales o eran divergentes según los géneros, según los campos, los marcos institucionales, las épocas o los lugares. Algunas respuestas en ese momento pues fueron asomando en el proceso de revisión historiográfica, donde advertí que en la segunda mitad del siglo XX es cuando la aparición de las historiadoras dentro del campo se hace densa.
Ello a pesar de que la reticencia masculina hacía que para muchas mujeres fuera difícil conseguir la proyección de sus carreras, pues como demuestran entre otras investigadoras, Bonnie Smith, Joan Scott y en especial para el caso latinoamericano, Carmen Silvia da Fonseca Kummer-Lieblich, ellas nos dicen que hay una política normativa de la historia. Y se trata justamente de una construcción sociocultural que tiene dos caras o dos perfiles, ¿sí? El canon de la historia y lo que yo he denominado el canon de género de la historia. El primer rostro, este canon de la historia, es ese que públicamente se ha construido y difundido del oficio. Es decir, la exposición de la historia como un sistema de formación, como una práctica o labor profesional individual que tiene gran apego a los archivos y a las bibliotecas, así como una predominante visión antropocéntrica y en ocasiones androcéntrica de los procesos históricos. Mientras el canon de género de la historia es esta cara interna del oficio. Se afirma en las prácticas informales, abiertas, disimuladas y antagónicas, con las que, por ejemplo, se ha identificado a las historiadoras como diferentes a sus contrapartes masculinos, como menos dignas, menos competentes y peligrosamente intelectuales. Por sus inclinaciones teóricas, ya sea por sus temáticas, por sus prácticas metodológicas, que son cada vez menos tradicionales, más innovadoras y alternativas. Ella ha configurado, ¿sí?, la historia durante el siglo XX como un campo de fuerza, en el que hacia afuera los historiadores han buscado aseverar el carácter científico y riguroso de la historia como una disciplina ejercida casi en forma exclusiva por historiadores ad hoc. Hacia adentro, los historiadores no han podido evitar la emergencia de campos con nuevos planteamientos epistémicos, como la historia ambiental o la historia de género que muchas de nosotras hacemos. Sumado esto a la creciente presencia femenina en este cenáculo intelectual en la historia. Así es como en Latinoamérica, desde los años 90 al presente, se cuenta con una importante generación de mujeres involucradas en la docencia y la investigación histórica. Están ocupando espacios de poder en la academia, asociaciones y ganando protagonismo en el campo historiográfico. Pero poco se sabe de ellas y de sus avatares, por lo que en un acto de subversión epistémica, desde la historia de género y la etnografía feminista, como diálogo teórico-metodológico, decidí explorar las continuidades y discontinuidades y las desigualdades persistentes en el oficio, así como las experiencias sociales radicalmente diferentes. Entonces, en el contexto de pandemia, organicé una pequeña red de historiadoras a quienes entrevisté entre marzo y abril de 2022, a través de la plataforma Zoom. Allí, desde una proximidad diferente por el contexto, pues conversé con quienes ustedes pueden ver en pantalla y que voy a enumerar en este sentido, derecha a izquierda, me parece, ¿ya? Conversé primero con Patricia Cler de Costa Rica, Estefanía Galini de Colombia, Eunice Nodari de Brasil, Alexandra Martínez de Ecuador, Micheli Cariño de México, Marina Miraglia de Argentina, Claudia Leal de Colombia, Regina Horta de Brasil y Rosalba Loreto de México. El análisis de sus experiencias es lo que organizo y presento acá. Así, en primer lugar, pues les mostraré los desafíos vividos por ellas en las universidades, que son como sus primeros marcos institucionales y de trabajo, y enseguida pues sus avatares en la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental Solcha. Y finalmente pues reflexionaré acerca de cómo sus recorridos, sus relatos, sus vivencias nos permiten pensar en otros devenires posibles para las historiadoras y para la propia historia, incluso para las ciencias sociales en general, me parece. Entonces, bueno, en las universidades, además de ser estos espacios o asientos institucionales de la historia como principales asientos institucionales, son los espacios de trabajo de las historiadoras. Han sido instituciones generadoras de esquemas mentales y de exigencias materiales en torno a una cultura profesional. La misma se ajusta a diferentes campos disciplinares, pero desde las últimas 3 décadas del siglo XX al presente se ha consolidado como un modelo de trabajo académico diseñado para un sujeto productivo generalmente masculino, sin vida personal, a quien se exige la dedicación exclusiva a la tríada investigación, enseñanza, servicio. Por tanto, pues consideré importante explorar estas aristas a partir de las experiencias de las historiadoras. Sobre la enseñanza, la mayoría de las historiadoras coincide con Eunice Nodari al señalar que el haber formado a tantos estudiantes ha sido su mayor ganancia. No obstante, es justo apuntar que dentro de las universidades el prestigio y el reconocimiento académico no siempre se determina en la docencia, sino en la investigación o en los roles de liderazgo y autoridad. Incluso, como nos señala Claudia Leal, y le cito, en el mundo académico las publicaciones
La publicación es una vara de oro y yo en esa vara de oro estaba, mejor dicho, en cobre. Te dicen, usted al hacer un par de buenos libros es un historiador, pero si usted no hace un libro, no es nadie. Y eso lo tenía grabado en el cerebro. Y yo no había hecho ningún libro, ergo no era nadie. ¿Ya? Sin duda, al interior de las universidades hay altas expectativas de productividad, pues las métricas de publicación están asociadas a ascensos y reclasificaciones dentro del escalafón universitario. Así también tiene nexos con la valoración estima que se recibe dentro o fuera del campo disciplinar. Por ello, durante las entrevistas, noté la constante preocupación de las historiadoras por publicar, por cumplir tanto con las expectativas externas como con las propias metas. Algo que llevó a Rosalba Loreto a señalar que, le cito, esta carrera es bellísima, pero es absolutamente demandante porque requiere niveles de concentración, requiere una pasión que te rebasa. Y lo digo en términos físicos también, pues cuando te das cuenta, ya la vida se está pasando, tus hijos han crecido y solo hiciste libros. Es una demanda de tiempo enorme, es una competencia. En efecto, este ritmo de trabajo no se detiene, muy a pesar de que en algunas ocasiones la vida de las profesionales ha estado comprometida. Así lo reveló Patricia Clerc al relatar que yo estaba estudiando una de las principales actividades económico-ambientales de Costa Rica, el cultivo de la palma aceitera, que tenía un gran peso político. Recuerden, había conflicto con la palma por la contaminación del agua. Y una persona me dijo, mire muchacha, tenga cuidado porque a usted la van a matar. Y entonces, de ahí en adelante, sí tuve mucho cuidado porque en el sur, en el Pacífico Sur de Costa Rica, sí ha habido gente que ha muerto por sus convicciones ambientalistas. Afortunadamente, no todas las historiadoras han experimentado ese tipo de amenazas, pero sí han estado cerca de prácticas, si bien menos intimidantes, igualmente poderosas, dentro de las universidades, como nos revela Rosalba Loreto. Ella nos dice, yo quise hacer una especialidad de historia ambiental latinoamericana, la armé y en eso trabajé muchísimo con el apoyo del Grupo Andaluz, con gente de la UNAM, pero lamentablemente no pasó en el consejo universitario, pues hubo un comentario tremendo de un colega que dijo que era una especialidad para señoras ricas que querían ver el medio ambiente de moda. En esta ocasión han salido a la luz, a la superficie, dos tipos de prejuicios, ¿no? Uno con claros tintes de género que exhiben no solo las prácticas informales en la historia, sino los problemas de sexismo todavía enraizados en las ciencias sociales tradicionales. Y segundo, la calificación de la historia ambiental como un tema ridículo, lo cual demuestra el temor al cambio epistémico, en el que se inserta el campo y sus practicantes. Aquí, además, resalta la madurez personal e intelectual con la que fue asumida la experiencia, un posicionamiento que en ocasiones también tomó Estefanía Gallini cuando recuerda que siempre hay quien pregunta, ¿eso de historia ambiental qué es? Una vez me dijeron que faltaba carne y hueso, porque había pocas personas, pero yo nunca lo he recibido como hostilidad, sino como curiosidad, a veces como pura ignorancia, y bienvenida sea, aquí estamos para reequilibrar el conocimiento. Este reequilibrar el conocimiento empezó en las últimas décadas del siglo XX para las y los historiadores ambientales, quienes apostaron por visiones no antropocéntricas, no jerárquicas, no diferenciadas entre hombre y naturaleza, entre lo humano y lo no humano. Por ello, añade Estefanía, que en su trayectoria las actitudes de género, las prácticas informales de la historia han sido en general irrelevantes en el sentido académico. Eso no quita, y ella lo acepta, lo admite, en que esto no quita que tal vez se haya vivido violencias, pero he tomado siempre posturas afirmativas. Yo no espero que me inviten, yo me autoinvito mucho. La posición de Estefanía, pues no niega ni confirma las experiencias de otras historiadoras que, por ejemplo, al reconocer que los cargos de gestión se constituyen en importantes espacios de poder y decisión, no están tan interesadas en su ejecución, por los límites incertos, ¿no? Por los problemas que sabemos que están allí presentes. Así lo refirió Alexandra Martínez, quien nos dice, yo no quería ser directora de carrera, pero tuve que serlo. Ahí primero las autoridades querían que yo fuera obediente, no deliberante, lo cual para mí ya es bien grave. Y después, con los profesores hombres, era muy difícil que hicieran lo que se les pedía. Otros querían conquistarle a uno para ver si podían tener alguna ventaja en horarios y otras cosas. Fue difícil y no aguanté más que un año. El sexismo y el acoso sexual han dificultado la participación de las historiadoras en los ámbitos universitarios. Pero ellas no solo se han enfrentado a estas actitudes, sino también a la violencia social vinculada a la vestimenta y edad adecuada para historiar,
¿sí? En este asunto, cabe recordar lo que nos señalaba Michelle Cariño. Ella nos dice: cuando entré a trabajar en la Universidad Autónoma de Baja California, en 1989 tenía 26 años. Publicaba un montón, andaba metida en campo, subiendo y bajando con biólogos, es decir, haciendo esta historia rara, haciendo historia ambiental, haciendo mucho a solas, sin ningún respeto a la jerarquía, a las normas, a las vestimentas, porque yo siempre me he vestido para sentirme cómoda. Entonces, a mis compañeras les parecía que ir en shorts a la universidad era una barbaridad, y a mí me valía un cacahuate. Si los biólogos y biólogas iban en shorts, ¿por qué yo no? En mi área, ciencias sociales y humanidades, ni los maestros ni las maestras lo hacían, iban formal. Entonces yo era muy disruptiva por joven, por rara, por extravagante, por productiva, y no me querían por eso. Inclusive, mucha de la discriminación fue de las mujeres profesoras hacia mí, porque bueno, ¿qué clase de impudor el mío de andar caminando por los pasillos de la universidad en shorts? Después se dio otra discriminación por ser productiva y muchos la asociaban al hecho de que yo no era mamá. Esta experiencia, sí, vemos cómo las discriminaciones relacionadas con la edad, la productividad y la apariencia, además de la resistencia a cumplir roles sociales tradicionales para mujeres, se percibieron como marcas en contra dentro del entorno universitario. No obstante, ello no impidió a Michelle y a otras mujeres, ¿sí?, erosionar esta política normativa de la historia. Pues antes que seguir un código vestimenta, sentirse incapaz por su edad o incompleta por diferir el rol de madre, privilegiaron el sentirse cómodas, el vestirse para sí, y se concentraron en la investigación. Y bueno, esto es más que nada una presentación sucinta de lo que experimentaron ellas dentro del marco universitario. Ahora quiero mostrar la parte, digamos, más positiva de las experiencias, ¿ya? Ahora, bueno, en este caso quiero conversarles sobre las experiencias de las historiadoras en la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental. Es justo que la SOLCHA emerge, ¿sí?, entre el 2003 y el 2006, sella la institucionalización de la historia ambiental en Latinoamérica, fortalece y conecta a una red de profesionales comprometidos con una nueva manera de historiar, más inclusiva y más atenta a la transformación de las relaciones entre las sociedades latinoamericanas y su medio ambiente. Sobre los antecedentes, pues recuerda Rosalba Loreto que su primer encuentro con la historia ambiental fue en un congreso en la ciudad de Huesca, España. En esa mesa era yo la única mujer. Entonces, al final del congreso hicieron una gran mesa donde se sentaron todos los señores y yo comí sola. Pero no fue porque ellos me excluyeran, sino porque yo no supe insertarme. Yo no sabía qué hacía una mujer ahí. Yo decía, ¿cómo me acerco? ¿Qué les pregunto? Afortunadamente, dos compañeros me acogieron y me presentaron respetuosamente con todos. Yo decía, no puedo creerlo. Todos ellos se conocían, la desconocida era yo, pero fui incluida. En este evento nos muestra Rosalba cómo los hombres del campo pues ayudaron a romper esas barreras invisibles del fenómeno llamado techo de vidrio, que consiste en que las propias mujeres se fijan internamente un límite, un techo, unas aspiraciones. Esto difiere bastante, como ya vimos, de la práctica de la historia al interior de las universidades. Espacios en los que, como recuerda Michelle Cariño, no siempre compartimos ese compromiso con la posibilidad de construir una historia distinta y necesaria para entender los procesos de Latinoamérica. Una visión que no compartimos con nadie en las universidades donde trabajábamos. Pero esta cosa rara de la historia ambiental, pues esta cosa de entablar una relación entre el hombre y la naturaleza es algo que no se vive. Todavía menos, ¿sí?, el sentirnos acompañadas, el sentirnos hermanas y hermanas, ¿no? Estar en una sociedad de igualdad. Esta hermandad es un valor que difiere enormemente de la competitividad que caracteriza y tensiona las relaciones laborales de hombres y mujeres dentro del mundo universitario. A este valor se suman otros que señala Estefanía Galini, pues ella nos dice, hay cosas de Solcha que hemos querido proteger desde el comienzo, la no jerarquización, la inclusión de nuevas generaciones, el fastidio por todo lo que es típico en las sociedades científicas. Hay mucho compañerismo, profundas amistades y poca conflictividad típica de cierto mundo académico, mucha competición, más colaboración. Eso hacemos. Estos valores, inclusión, compañerismo y colaboración, identifican a Solcha, por lo que tras 20 años de su fundación, no es extraño que Eunice Nodari describa a la Solcha como un ambiente para sentirse valorizado, para sentirse como iguales, o como refiere Marina Miraglia. En lo profesional, Solcha es el espacio académico y de camaradería ideal para estar. Yo me siento completamente compenetrada con las actividades y el sentido de Solcha. Ese sentido, según aprecia Estefanía,
consiste en reconocer, reivindicar y fortalecer la unidad de la diversidad. Esto es, la dispersión geográfica, temática, también de temporalidades y perspectivas en las que nos reconocemos como forma de abordar la historia. Por ello, la Solcha es un espacio que todas y todos han protegido desde el inicio, tal como reflexiona Claudia Leal. Ella nos dice: yo creo que tuvimos la suerte de que Solcha fuera femenina parcialmente desde el principio. Los grandes nombres no solo fueron hombres, la sociedad no era masculina. Siempre ha sido una sociedad de igualdad y de iguales. Ninguna de nosotras sentimos que tuvimos que abrirnos caminos en ese mundo de hombres. Desde el principio ha sido una cosa mezclada. Durante las entrevistas, ninguna de las historiadoras señaló alguna ocasión en la que tal vez pudo haberse sentido minusvalorada, discriminada o diferente en Solcha. Contrariamente, ellas destacaron situaciones en las que apreciaron el compañerismo, la amistad, el afecto, el respeto, la solidaridad de los pares, de sus pares, hombres y mujeres. La colaboración como atributo de Solcha ha hecho que historiadores e historiadoras, según Claudia Leal, carguen ladrillos por igual. Estos compromisos y empatías, como sopesa Unice Nodari, no siempre acontecen en otras áreas de la historia o dentro de las universidades. Asunto que nos confirma Miche Cariño cuando recuerda que, le cito: antes de Solcha pertenecí a la Asociación de Historia Económica del Norte de México. Cuando se fundó éramos como 16, 17 historiadores y de eso éramos 4 mujeres. En Solcha siempre la proporción fue muy equilibrada y el trato con los compañeros muy diferente. O sea, mis compañeros de Solcha son mis pares en todos los sentidos. Yo jamás he sentido nada que tenga que ver con conflictos de género, ni una discriminación, ni diferencias. La relación sexo-género en Solcha es para mí inexistente. En cambio, en la asociación se sentía mucho el machismo. Inclusive, en aquel entonces, cuando saqué un libro, uno de los compañeros me dijo: ay, tú y tu historia tan chistosita, ¿a ti quién te lee? Le dije: biólogos, historiadores, la gente común, los funcionarios públicos sí me leen. Eso fue hacia fines de los 90, pero ya hacia el 2010, 2014, esta misma persona me invitó a dar clases sobre historia ambiental. Entonces, esta historia chistosita y esta historiadora se ha vuelto una de las principales cultivadoras del campo. Como vemos, ¿sí?, las historiadoras, además de no observar barreras de género en la estructura, dinámicas o actividades de Solcha, tampoco tienen la percepción de la diferencia a la hora de hacer historia entre mujeres u hombres del campo. Pues como refirió Regina Horta, ni sus compañeros ni ellas perciben eso, la historia ambiental, más fácilmente. Sin embargo, como Alexandra Martínez, todas reconocen que siendo mujeres sí hay y sí tenemos un lente diferente. Esto, en lugar de ser visto como un problema, lo podrían ver desde afuera como eso, pero a lo interno es apreciado como una herramienta potente para la investigación. Pues como nos explica Estefanía, si hay una mirada de género que emerge en lo que me termina interesando investigar. Por ejemplo, la historia de la basura. Tuve un primer acercamiento muy clásico, historiográficamente hablando, muy masculino, pero yo terminé fijándome en las domésticas, en las sirvientas que aparecían tocando, trabajando, definiendo qué era basura dentro de las casas burguesas. Yo no sé si a otro historiador de la basura clásico le habría particularmente interesado quién era la sirvienta, cuál era su relación con las señoras, y pues es la vida de otras mujeres la que inevitablemente termina pareciéndome más curiosa, más interesante, más relevante. Y esto es muy importante desde el punto de vista historiográfico, porque abre caminos, enriquecen y complejizan la visión que tenemos de la historia. A esto añade Claudia Leal que en el caso de las historiadoras e historiadores ambientales, eso de encontrar un tema fundamental no es por ser hombre o por ser mujer, sino porque es un tema clave para conocer, explicar y comprender la historia ambiental de Latinoamérica. Lo cierto es que, según Claudia Leal, a uno le atraen los temas por quién es uno, por las historias de vida. Y si bien parte de lo que soy es que soy mujer, yo no sé cómo separar el ser mujer de todas las otras cosas, incluida la investigación. Ser mujer es una cosa gigante en uno, lo mismo ser hombre o lo que sea cada quien. En definitiva, pues lo que encontramos en el mundo de la Solcha es un espacio social de participación más horizontal y abierto, ¿no?, a distintos temas. Un campo donde, según las entrevistadas, pues la neutralidad de género no es una preocupación constante, sino una práctica interiorizada que hace parte de una nueva cultura hacia la naturaleza, una nueva manera de historiar con la que se desafían las estructuras de diferenciación al interior y exterior de la historia. Y bueno, tras este recorrido etnográfico, espero yo sucinto, pero bastante sustancial en relación a las experiencias de estas historiadoras, pues se ha hecho visible cómo ellas, visible y tangible, ¿no?, cómo ellas durante el lapso 1990 al 2022
se han movido entre la política normativa de la historia y la práctica de una nueva historia, entre la tradición y la innovación del campo. Y bueno, en especial yo quiero, a partir de su experiencia, pues nos permiten apuntar 3 elementos reflexivos, ¿sí? Que justamente derivan de este diálogo que hago a partir de la historia de género y la etnografía feminista aquí practicada. El primer elemento es que tenemos la necesidad de comprender que algunos espacios académicos todavía son discriminatorios, pero también es cierto que todos pueden llegar a ser lugares para la inclusión, el compañerismo y la colaboración, en fin, entornos de igualdad, de respeto y de sororidad fomentados por nosotras y nosotros. Segundo, las posiciones epistémicas feministas y su diálogo con otras maneras de historiar son fundamentales, ¿sí? Pues significa tener herramientas para encarar, detener y transformar discriminaciones, violencias y más trabas que impidan, ¿no?, el tranquilo ejercicio de nuestro oficio. Y tercero, ¿sí?, la historia no debe ser monolítica, antropocéntrica, androcéntrica ni hegemónica. Debe ser un espacio para la indisciplina, para el encuentro de saberes, para la emergencia y la recepción de otras formas de ser, pensar y hacer, otras pedagogías menos individuales y más colectivas, más horizontales, entre seres humanos y naturaleza, entre nosotros mismos. ¿Sí? Si atendemos a esto, yo considero que en las décadas siguientes el relato de nuestras experiencias, de nuestro quehacer, de nuestras agencias como antropólogas, como historiadoras, como científicas sociales, creo yo que nuestras agencias va a hacer que el devenir de la historia y de las demás disciplinas va a ser cada vez más afable y esperanzador, ¿sí? El horizonte, creo yo, parece utópico, pero no lo es tanto. La historia está cambiando y nosotros somos parte importante de ello. Sigamos adelante. Pues Jazmín, también muchísimas gracias, súper importante, potente, me gustó esto último, ¿no? Somos parte de la historia de repente y pensando aquí en quienes estamos, ¿no? De repente como todo este sistema y creo que atraviesa todas estas ponencias, la estructura, el sistema hace que nos sintamos que no somos parte de, que nuestras voces no importan, ¿no? Como que no, que nuestras vidas de repente también no importan. Y entonces, sean las de quienes estamos aquí o en la historia, ¿no? Es como esta lucha constante contra la invisibilización, la violencia, y de repente esta idea que dices al final de somos parte de la historia, somos historia, ¿no? Me parece muy potente y que une todas las ponencias mientras se van animando aquí a participar. Voy a leer en los comentarios de Facebook que agradecemos su participación y ahorita pues sigo dando bueno, reflexiones, ¿no? Tengo varias preguntas. Irán Lozano, gran explicación, creo que se refería a la primera de partería. Lupita Ortiz dice, las mujeres han aportado mucho al conocimiento científico, grandes las curanderas. Lupita Ortiz también dice, el conocimiento de las curanderas es idóneo a las necesidades propias del pueblo y su filosofía. Y aquí creo que se atraviesan varios de los intereses de las aquí presentes, a las de Tzomeyshuk. Gracias Renata y Yuruen por ser parte de este andar colectivo. No, gracias a ustedes. Brenda, y bueno, ahorita les podemos platicar mucho, pero lo que decía justo esta Renata, ¿no? No hay espacio para el desapego emocional y creo que esas también son otras formas de pedagogía y con las de Tzomeyshuk no hay espacio para ese desapego emocional. Entonces, bueno, creo que eso es importante y súper potente de decir. Brenda Esmeralda dice, felicito y admiro a cada una de las ponentes. Considero que es crucial seguir apoyando y promoviendo la participación de las mujeres en todos los ámbitos del conocimiento. Esto no solo beneficiará a las propias mujeres diversas, sino que también enriquecerá nuestras comunidades y sociedades en conjunto. Al reconocer y celebrar sus contribuciones en estos espacios académicos en resistencia, están inspirando a futuras generaciones a continuar este importante legado. Muchas gracias y nuevamente felicidades a las excelentes ponencias y a las organizadoras. Gracias a ti, Brenda. Creo que por ahora
estamos aquí al corriente y no sé si por aquí hayan preguntas, inquietudes, comentarios que quieran compartir, que les despertó. Adelante, ¿me repites tu nombre? Nancy, adelante. Se está conectando, entonces igual le damos tiempo. O sea, sí escucho, yo creo que sí escucho, está su imagen. Em, ok, lo aguardamos esa pregunta mientras. Ahí está. Guardamos esa pregunta mientras. Listo, me hablaban de mí, es que me desconecté, no sé. Sí, Ah, sí, no escuché, perdón. ah, Las plantas curativas que mencionabas, con ¿qué- toda la lista que tienes. ¿dónde podemos encontrar el repositorio de listas de plantas curativas? Es investigación que yo estoy armando, lo tengo en un Excel, entonces me falta sistematizarlo, pero espero terminarlo pronto pues podemos compartirlo, porque sí, o sea, es investigación propia, pero la verdad es que ha sido muy complicado porque me he topado mucho con esto de, es esta planta, me la enseñan, pero no saben cómo se llama, porque a lo mejor ni siquiera está castellanizada y entonces no está hecho, lo estoy haciendo yo en el lugar donde vivo, pero algunas las puedes encontrar en la página de gobierno de Temuaya, ahí hay algunas clases de otomí, entonces ahí hay una clase sobre plantas, no son todas, pero ahí puedes encontrar unas, porque pues esto sí es labor etnográfica, no lo saqué de ningún libro. De repente eso es de las dificultades, ¿no? De cómo, de la socialización de la información, del conocimiento, que puede llegar a ser una de las barreras. Acá atrás también nos van a compartir una pregunta, a ver si llega o te puedes acercar. Aquí con esto se ve ¿Y bien. ahí está el audio? No, está ahí. Ah. Ahí está bien. ¿Escuchas? Espérame, ¿se escucha? Casi no. Pues no sé, ¿escuchan? ¿La escuchan? A ver, habla. No, no se oye. Sin pena. Muy bien. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo también tengo una pregunta para la maestra María del Carmen. Más que nada porque mi abuela también está muy relacionada con esto de los tratamientos curativos a través de plantas. Entonces me gustaría saber por qué los saberes no se legitimizan. Porque como bien sabemos existe una barrera de discriminación entre los conocimientos científicos y los saberes que vienen siendo más de campo, que a final de cuentas termina provocando a que quienes tienen conocimientos científicos invaliden de cierta manera los saberes del campo. Sí, Muy bueno, buena pregunta, muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿respondo ahorita o después? Es que si no, no. No se escucha, creo que alguien apagó su micrófono, aparece un micrófono apagado. Ya, otra vez. Venga. Mi pregunta es para Jessica Ramos sobre el lenguaje aparentemente universal, que es algo que me parece muy interesante porque me incluyo que yo también lo he normalizado en cierta parte, entonces, ¿cómo podemos hacer para romper esa normalización? Y ya. Potente pregunta.
¿Alguien más? Pues una más y una más. Muy bien. Venga, muy bien. Va otra pregunta. Mi primer pregunta es para Jessica Ramos y es cómo podemos hacer para que el material educativo también rompa como con ese, pues, normalidad de incluir más mujeres y de hablar en otro lenguaje. Y tengo otra pregunta y es para Yasmín Duque sobre las pedagogías menos individuales, lo mencionó al final y eso como que me llamó la atención, pero lo mencionó nada más como muy al aire y pues no sé, quisiera saber más sobre eso. Muy bien. Pues grandes preguntas. Entonces, si quieren, pueden ir contestando y ahorita seguimos con el diálogo. Eh, Sí, contesto primero. Ok. Bueno, gracias por la pregunta. La razón del por qué este tipo de saberes no se institucionaliza, bueno, son muchas razones y es muy similar a lo que yo comenté en la exposición de los sesgos para conocer la información. Primero, hay una gran disputa entre el conocimiento científico y el que se considera no científico, ¿no? Pero no es que no sea válido. Y aquí van implícitas muchas cuestiones que tienen que ver con las relaciones de poder de distintos momentos históricos. Por ejemplo, cuando se quiere legitimar la medicina, por ejemplo, acá en México, ¿no? Que es en el periodo decimonónico, cuando se quiere legitimar la medicina, entonces empiezan a hacer campañas, principalmente en los medios de comunicación masivos de ese momento histórico, que es el periódico, donde empiezan a poner, una mujer murió dando a luz porque la partera sucia no se bañó antes de atenderla en su casa, ¿no? Y hay muchas notas así, ¿no? Que llaman sucias a las parteras, cuando se sabe que incluso era al revés, ¿no? Que ellas tenían mucha más higiene que los médicos. Entonces, aquí estos varones, con y de poder, querían seguir manteniendo su poder. La manera de hacer que un conocimiento que sí estaba legitimado en el periodo mesoamericano perdiera su legitimidad, pues fue haciéndolo ver como algo sucio, algo que no servía, algo que dañaba a la sociedad. En este caso, como la sociedad, tanto la sociedad mesoamericana como la hispana eran patriarcales, pero sí hay que enfatizar que son distintos patriarcados. Entonces, en la sociedad mesoamericana sí había mujeres que tenían mayor campo de acción, y a diferencia de en Hispania. Entonces, cuando se da este contacto en hispano y se tratan de amalgamar las conductas y demás, sí se ve mucho esta problemática de querer encerrar a las mujeres mesoamericanas porque ellas sí tenían una vida pública, a diferencia de las mujeres que llegaron de España, que muchas de ellas eran de la élite, ¿no? Entonces eran mujeres que iban a estar en el convento, que iban a estar en el hogar, y entonces tiene que ver mucho con el control del cuerpo de la mujer. Y sí hay que controlar el cuerpo de la mujer, pero también su conocimiento. Entonces, sí hay una campaña de desprestigio para estos saberes, y ya son muchos años, pues es algo que ha continuado. Esto yo lo menciono para el periodo novohispano, pero como digo, en el decimonónico hubo otra lógica, que era empezar en medios de comunicación masiva a decir que pues no se bañaban, que no se limpiaban las manos, que no tenían conocimientos científicos, porque para ese momento ya está el positivismo y entonces ya la ciencia es el nuevo dios de la humanidad. Y ya luego, bueno, para el siglo XX ya operan otras lógicas totalmente, pero creo que si no se logra legitimar es por eso, porque hay luchas de poder detrás de ello. Es una lucha así de género, hombre-mujer, también una lucha de clase social, el médico tiene dinero y las curanderas no lo tienen, y también es una lucha pues de inclusive pueblos originarios, herencias, legados con pues personas que ya a lo mejor pertenecen a otro tipo de sociedad. Entonces eso a grandes rasgos, pero es una gran pregunta y tiene múltiples respuestas. Muchas gracias. Em, Jessica, si quieres contestar. Claro, muchas gracias por las preguntas. Y bueno, respondiendo a esta primera sobre cómo romper esa normalización de un lenguaje aparentemente universal, pues yo creo que lo primero sería nombrarnos a nosotras mismas, a las otras, incluir
pues el uso del femenino en nuestros escritos, en nuestras conversaciones, tanto dentro como fuera de la academia, y también utilizar pues estos referentes de mujeres, por ejemplo, si estamos pues dando alguna sesión o alguna clase, poder utilizar ejemplos de mujeres en las profesiones, no solo referirnos quizá, eh, por ejemplo, si estamos hablando sobre doctores, pues poder decir o nombrar a las doctoras, a las médicas, etcétera. Y sobre la segunda, de cómo podríamos reformular estos contenidos o materiales didácticos y pedagógicos para una representatividad de mujeres, yo creo que sería muy importante cuestionar o revisar con una mirada crítica el material que estemos utilizando, poder hacer un análisis de este contenido tanto textual como icónico, es decir, pues en las palabras, pero también en las ilustraciones que se están utilizando, en los dibujos, cuando, bueno, se trabaja con infancias o con población adulta, para poder hacer este rediseño de contenidos. Igualmente, incorporar ejemplos pues de las mujeres en todas sus diversidades en cuanto a etnia o a neurodivergencias, etcétera. Y pues yo creo que también esas preguntas pues nos dan un ejemplo de por qué o para qué es necesario continuar realizando investigación en torno al género y la educación, pero también de cómo incorporar la categoría de género de manera transversal para problematizar nuestros estudios y proyectos, y bueno, en general para la creación y difusión del conocimiento. Bueno, voy a dar respuesta a la interrogante acerca de las pedagogías menos individuales, que era el llamado, hacia las pedagogías más colaborativas. Las pedagogías individuales, pues usualmente en el campo de la historia, es un trabajo que se caracteriza por ser muy solitario, ¿sí? Por ser un trabajo que se hace desde el archivo, desde la biblioteca, pero ahí estás tú en un mar de conocimiento navegando solo, ¿sí? Sin incluso tener con quién salir de alguna duda, de alguna interrogante. Casi siempre es eso. Entonces, justamente el llamado es a que esa búsqueda, ese proceso de investigación no se haga de manera solitaria, como hasta ahora se viene haciendo, sino incorporar, sumarte a redes de investigación, sumarte a grupos de investigación, y justamente es una manera también de dar, como quebrar un poco la enseñanza también unilateral, ¿sí? Siempre jerárquica, de que yo soy el que probó el conocimiento y que tú simplemente lo recibes y no lo puedes procesar y no lo puedes criticar. Entonces, justamente desde la historia ambiental se viene trabajando esta pedagogía más colaborativa, es decir, se trabaja sobre todo una historia que sea interdisciplinaria, es decir, que lo que yo sé pueda compartirlo con el otro desde una manera horizontal, ¿sí? No es jerarquizada. No es que yo lo sé todo y tú no sabes nada, así que escucha y atiende. No. Eso es más que nada, es un trabajo que busca ir más allá incluso del trabajo de archivo y el trabajo de biblioteca para pasar y sobre todo sostener y centrarse mucho en el trabajo de campo. Un trabajo de campo en el que tenga valor y le des tú el propio valor a tu propia experiencia, ¿sí? Dentro de los espacios comunitarios, incluso haciendo que la naturaleza se convierta en un documento histórico, ¿no? Sí, cambiando un poco la perspectiva. Y justamente, pues, como parte y como ejemplo de esta pedagogía colaborativa, yo les quiero compartir que en este momento yo hago parte justamente de un grupo de investigación que está investigando acerca de los orígenes, de los usos medicinales, históricos de la horchata en la provincia de Loja, una provincia de acá del Ecuador. Y justamente el equipo parte de esa interdisciplinaridad y de la horizontalidad del conocimiento, porque tenemos dentro del equipo biólogos, tenemos ingenieros forestales, tenemos antropólogos, y en este caso yo soy la historiadora del equipo. Entonces,
todos nos vamos haciendo un circuito de conocimiento, ¿ya? Donde todos aprendemos de todos y todos al final pues organizamos esta experiencia colaborativa más enriquecedora que aquella que pudiera ser jerarquizada, ¿no? Qué bonito, justo como romper esta idea de que el conocimiento es de una persona, que es universal, que es de este término lo conocí de Fabiola, BBVA, ¿no? De los blancos, burgueses, vatos, adultos, que bueno, se puede, urbanos, ¿no? Está buenísimo, apréndanselo. Entonces, eso, ella me lo enseñó. Pero justo creo que como romper, y ustedes como estudiantes de pedagogía, romper estos espacios también de violencia dentro de la propia pedagogía, de las aulas, y esas son las cosas que se hablaron hoy, como los espacios, como el espacio, el contexto no es un telón de fondo, sino es un productor de conocimiento y también de violencia, cómo los afectos nos atraviesan, ¿no? En nuestro accionar laboral, relacional, histórico, ¿no? Familiar incluso, también se habló y que es algo bien importante y que es una apuesta feminista, ¿no? De resistencias y transformaciones. Todas sus presentaciones apelan a la transformación, ¿no? Que también ahí es romper un poco la academia, que de repente, no, el conocimiento se hace por hacer conocimiento. No, claro que no, no hay neutralidad, no hay que, y las situaciones que estudian, que estudiamos, pues requieren transformaciones, no desde una visión jerárquica y de poder, sino pues colaborativa y horizontal. Y bueno, creo que son varios todas ustedes dan estas pistas de cómo hacerlo, ¿no? Cómo construir nuevos espacios, como nuevos lugares, nuevos cuidados, nuevas identidades, nuevas o viejas, o irlas construyendo, pues, pero desde otros espacios, ¿no? Construir memoria, creo que todas están trabajando en este acto de construir memoria como un lugar, pues, bien potente. Y al final, pues, y es una reflexión que me quedó, ¿no? Cómo generarlo desde estos espacios de aulas o académicos. Entonces, bueno, pues les agradezco. Hay una antropóloga que se llama Ruth Beard, que justo dice, hay que dejarnos afectar de nuestras investigaciones, ¿no? Y desde la vulnerabilidad. Entonces, creo que todas lo trabajamos hoy, eso lo trabajaron ustedes. Y pues muchísimas gracias. No sé si haya otro mensaje, si no, Fabiola, ¿quieres dar un comentario para cerrar? Y pues Ay, perdón, véngase para acá. Aquí hay otra pregunta. Yo hay aquí bien inspirada. Hay una pregunta. Tengo una pregunta para Jessica Ramos, ya que mi tema de investigación es más guiada por la deserción escolar, pero ¿cómo es que el sexismo durante la etapa de educación básica puede generar que las alumnas de la misma etapa prefieran estudiar carreras que se consideran para hombres? Buena pregunta. Hola, gracias por tu pregunta. Pues creo que tiene mucho que ver con la parte del currículum oculto que mencionaba yo en las diapositivas. Esto es como todas las actitudes, creencias, expectativas que pueda tener el profesorado con respecto a sus estudiantes. Y pues ese también es sexuado, ¿no? Es decir, va a haber una diferencia entre lo que se puede esperar de niñas o de niños. Entonces, usualmente la parte de esta, pues hay como una dicotomización. Entonces, la parte que se denomina racional, científica, objetiva, pues está relacionada con lo masculino, o se llega a relacionar con eso cuando pues no es así. Y entonces se tiene también como normalizado que pues las niñas son mejores para la cuestión de cuidados o de ciencias sociales, etcétera. Y bueno, aquí también tiene mucho que ver esto que podríamos llamar la feminización de las profesiones, ¿no? Cuando pues también hay
eh, mayor número de niñas o estudiantes mujeres en carreras que tienen que ver con la educación o como una extensión de los cuidados o del rol que se les pueda asignar como en la maternidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues todo es estructural, pero pues lo que al final lo que podemos ver ya en el aula es esto, ¿no? Aunque las niñas puedan tener iguales destrezas o capacidades a la par, pues se observa esto, ¿no? Como que se van menos o eligen menos estas orientaciones, pero por todas las condiciones que el sistema les presenta como barrera. Muchas gracias, Jessica. ¿Y alguna otra pregunta? ¿No? Pues de este lado, si no, pues adelante. Abro micro. Ok. Sí, pues muchas gracias, Yuruen Lerma, por el día de hoy estar aquí moderando esta mesa de etnografía feminista y pedagogías alternativas y este diálogo tan estrecho también en tanto buscar la cercanía, ¿no? Entre donde estamos cada quien a partir de la virtualidad. Gracias, Yasmín Duque, María del Carmen, Renata Báez, también por estar aquí dialogando junto con Jessica Ramos, ¿no? ¿Qué nos une? Bueno, somos sujetas mujeres de género, sujetas mujeres de diferentes edades, de diferentes lugares, sus investigaciones lo dicen. Me quedo también con esta frase de cómo separar ser mujer en todas las cosas que hago en investigación, y creo que cada una de ustedes lo ha llevado a cabo en sus investigaciones, ¿no? Cuestionarse desde sus propias experiencias todo lo que sucede. Otra cosa que también uniendo con lo que dialogamos ayer en la mesa del día de ayer, pues hemos hablado también de mujeres que están en otros lugares y espacios como hoy hablamos de mujeres tojolabales y de mujeres otomís que están trabajando comunitariamente, que están constituyendo nuevos saberes o no, más bien están hablando de saberes populares, ¿no? Y compartiendo la importancia de esto ante el androcentrismo de la ciencia. Y también otra cuestión muy importante que se ha hablado es sobre el tema de, pues, la triple opresión, ¿no? El capitalismo, el patriarcado y el colonialismo en diferentes escenarios, y uno de estos también tiene que ver con la defensa del territorio, que también lo han traído hoy aquí al centro. De alguna u otra manera, territorio, desde ayer estamos hablando del tema territorio, sí, territorio cuerpo, pero también territorio donde nos estamos interactuando cotidianamente, ¿no? Entonces, así ha sido la espacialidad de esta mesa. Muchísimas gracias, de verdad, y gracias. Hay una pregunta. Hay una pregunta en Facebook de Dinora Méndez, dice, para Jessica Ramos, ¿cómo comenzar a romper con la gramática escolar que se nos impone desde la escuela? Bueno, si gustan, ¿qué hacemos, Yuru? Tenemos 3 minutos, si quieres, Jessica. Pues creo que se relaciona mucho con la primera pregunta que hicieron, pero pues esto, ¿no? Incorporar referentes y ejemplos de mujeres, poder empezar quizá nombrándonos a nosotras mismas, mirar a esta otra, reconocerla y también nombrarla y pues generalizar esta práctica. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias, por todo, por su escucha, por su presencia, por sus preguntas, inquietudes, afectos, investigaciones, saberes. Muchas gracias. Nos vemos mañana. La tercera y última mesa, bueno, por eso yo lo apunto todo, de etnografías feministas y pedagogías alternativas. Se dará, cambia de horario, es a las de 1 a 3, en el Colegio de Jalisco. Aquí tenemos la de arte.
Y aquí va a ser la de arte y mujeres, va a ser también súper potente. Entonces pueden revisar toda la programación en las redes sociales. Y pues nada, muchísimas gracias, gracias a tantos aprendizajes y seguimos en contacto.